Vamos con el primer problema. Ya he dibujado aquí un poco los ejes. Una carga puntual negativa, y me dan aquí el valor, está localizada en el punto x4 y menos 2. La voy a llamar Q1 y aquí la tenéis ya representada. Una segunda partícula, esta es positiva y me da el valor de la carga, está en el punto x igual a 1 y igual a 2. Ya la tengo representada. Bien, lo que me pregunta es cuál es el potencial en el punto P, este que ya he dibujado también aquí, menos 1, 0, así como la magnitud y dirección del campo eléctrico en dicho punto. Bien, pues vamos a empezar con el potencial. El potencial total, vamos a escribir en negro, el potencial total, sé que por el principio de superposición será la suma de los potenciales generados por las cargas que yo he llamado 1 y 2. Yo quiero saber el potencial que generan estas dos cargas, que son las creadoras del campo, en este punto P. ¿Y qué más sé? Que el potencial generado por cada una de las cargas es la constante K. En el problema no me lo dan. Por cierto, os he puesto en la resolución del problema un poco de un pequeño repaso sobre qué pasaría si en vez de darme la constante K me diese la permitividad del vacío o la permitividad relativa, ¿vale? Para que lo repaséis. Y entonces sería K por Q1 partido de R1 más K por Q2 partido de R2, donde estos son los potenciales, la expresión general del potencial que genera una única carga, ¿vale? Fijaos que aquí la carga puede ser positiva o negativa, entonces el potencial puede ser positivo o negativo. Y R es la distancia de la carga al punto. Entonces, en este caso, R1 es la distancia desde la carga Q1 hasta el punto P. Y R2 es la distancia de la carga Q2 hasta el punto P. Y los valores de Q1 y Q2, vuelvo a decirlo de cuidado con los signos, ahí los tengo. Bien, es fácil ver que R1 vale raíz cuadrada de 29 metros. Sabiendo las distancias, me construyo yo los triángulos equiláteros que yo considere. Y R2 vale raíz de 8 metros. Bien, entonces responder a esta pregunta sería sencillo. El potencial total valdría 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado partido coulomb al cuadrado. Todo lo habría puesto yo en unidades del sistema internacional. Fíjate que aquí la K puede salir factor común. Y entonces tenemos K por Q1 partido de R1 más Q2 partido de R2. Para hacer un poco menos de cálculo. Q1 vale menos 5 por 10 a la menos 6 coulombios. R1 en metros vale raíz de 29. Más Q2, que es positiva, y vale más 12 por 10 a la menos 6, partido de R2, que vale raíz de 8. Si hago los cálculos, el resultado es 2,983 por 10 a la 4 voltios. La unidad en el Sistema Internacional de Voltaje, voltios. Bien, vamos con el siguiente apartado y último, que me dice que calcule el campo eléctrico. Para eso siempre es imprescindible dibujar los vectores. Vamos a dibujarlos de color rojo. Bien. Entonces, fíjate que esta carga Q2 es una carga positiva. Luego las líneas de campo eléctrico salen radialmente desde ella en todas las direcciones. Salen los vectores, las líneas de campo que me representan el campo eléctrico E2. Entonces, a mí la que me interesa es el campo eléctrico producido por esta carga Q2 en este punto. Entonces, es dibujar una línea recta que una el punto en el que está Q2 con este punto P, y como las líneas de campo salen, pues el vector E2 tendrá este aspecto. Bien. Y el vector E1, pues el vector E1, como esta carga es negativa, las líneas de campo entran desde todas las direcciones radialmente hacia ella. Entonces el vector E1, que es el que a mí me interesa, pues tendría esta dirección y este sentido, dirigida hasta E1. Vamos a poner nombres. Este entonces es el campo eléctrico ESU2 y este es el vector campo eléctrico ESU1. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que yo, para descomponer los vectores, porque veo
que necesito descomponerlo, no están sobre el eje X ni el eje Y, y ten en cuenta que siempre tienes que descomponer teniendo en cuenta un sistema de referencia que esté localizado en el punto, ¿vale? La dirección Y va a ser siempre vertical hacia arriba, X es horizontal hacia la derecha, los sentidos positivos. Entonces me puedo dibujar aquí un eje auxiliar o como le quieras llamar, que me va a indicar la dirección del eje Y, ¿vale? Esta es la dirección del eje Y, para yo tenerlo claro. Y fíjate que aquí el eje X coincide con el que tengo dibujado aquí, exactamente. Pero siempre son paralelos al horizontal y al vertical. Me refiero que si tú quieres hallar el campo eléctrico aquí en un punto y ese punto estuviese aquí, pues tú te podrías dibujar tu eje X así y tu eje Y así. Y si tú tienes cualquier vector que haya que descomponer, pues ya tienes sus componentes X e Y, donde sea. Aquí en este punto P, pues este es el eje Y y este es el eje X. Bien, entonces las componentes, vamos a volver a dibujarlas en rojo, pues tengo que descomponer, ¿no? Ya por aquí, y este de aquí sería, vamos a dibujarlo bien, vectores, pues este sería las componentes del E2, uno por aquí y otro por aquí. ¿Vale? Yo habría descompuesto de esta forma. Entonces esta es la componente X del vector E2 y esta es la componente Y del vector E2. En cuanto al 1, pues fíjate que yo descompondría sobre estos ejes, los ejes que están centrados en el punto que a mí me interesa, y entonces tendría análogamente la descomposición este y este de aquí. Vamos a poner los nombres. Este es E1X y este es E2, perdón, E1Y. Bien, es imprescindible hacerme el dibujo. Lo que nosotros vamos a calcular me pide cuál es el campo total en este punto generado por estas dos cargas. Y en el principio de superposición me dice, bueno, pues el campo total en un punto será la aportación de cada una de las cargas. En este caso son dos. Vamos a necesitar los módulos para hacer cálculos. Fíjate que el módulo E1 será K, la constante K, por la carga Q1 partido de R1 al cuadrado. Vuelvo a insistir que en los módulos, como esto es el módulo, pues tendréis que poner el módulo de la carga, porque recuerda que las cargas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Las distancias R1 y R2 ya hemos visto cuánto valían en el ejercicio anterior, y esto te saldría, por ejemplo, 1,8 por 10 a la 3 newton partido de Coulombio. El módulo de E2 es K por el módulo de Q2 partido de R2 al cuadrado. Fíjate que la constante K siempre es un número positivo y si en el cociente tienes una distancia y además al cuadrado, pues también es positivo. Entonces no hay ningún problema. El módulo hay que ponerlo simplemente en la carga. ¿Qué más cosas tenemos? Pues fíjate, lo voy a poner aquí en el dibujo. ¿Vale? Cuando yo voy a descomponer, voy a llamar a este ángulo alfa y voy a llamar a este ángulo beta. Y fíjate que aquí, si yo seguiría la recta esta, pues este ángulo también es alfa. Lo digo para hallar yo quién es, como voy a tener que descomponer, voy a tener que saber quién es el coseno de alfa, quién es el seno de alfa, quién es el coseno de beta, quién es el seno de beta, que además en esta situación no es simétrica, no van a ser iguales los ángulos alfa y beta, ni mucho menos. Pues fíjate que para el ángulo alfa sé esta distancia de aquí, conozco esta distancia de aquí, por eso tengo que coger este triángulo rectángulo semejante a este, porque en este grande sí que conozco las distancias. Entonces, yo me haría un dibujo por aquí, esto es alfa, y veo que esto es 2 y esto es 2.
Para el ángulo beta, este es el triángulo rectángulo que a mí me interesa. Fíjate que este lado mide 5. Este es el ángulo beta. Esto mide 5 y esto mide 2. Y ahí podría sacar pues, que el coseno de alfa vale 2 partido de raíz de 8, que el seno de alfa vale 2 partido de raíz de 8, que el coseno de beta vale 5 partido de raíz de 29 y que el seno de beta vale 2 partido de raíz de 29. Bien, bien, como fíjate, mi objetivo es este. ¿Y cómo sabes tú que siempre, bueno, al final sé que me voy a tener que hallar los módulos y estos ángulos, evidentemente, pero lo podría ver de la siguiente manera. Yo quiero hacer este cálculo, ¿vale? Pues vamos a ver entonces. ¿Quién es el vector E1? Pues como ya hemos dicho en muchas ocasiones, componente cartesiana por el vector unitario I, componente cartesiana en I, vector unitario en J. Y entonces, claro, ya veo que E1x, fíjate, es este de aquí, es el que va con el coseno de beta. ¿Y qué sentido tiene? Positivo. Luego es más el módulo de E1 por el coseno de beta por el vector unitario I. Y en cambio E1i, fíjate que tiene el sentido negativo. Luego es menos E1 seno de beta J. Y E2, ¿quién es? E2 será la componente cartesiana en X por Y más la componente cartesiana en Y por el vector unitario J. Y fíjate por el dibujo que las dos componentes tienen sentidos negativos. Luego tengo que ponerlo de esta forma. Y aquí, claro, veo, oye, necesito el módulo E1, necesito el módulo E2, necesito saber quiénes son el coseno y el seno de los ángulos alfa y beta. Bien, tendríamos todo esto. Vamos a borrar aquí un poco. Y entonces ya, ahora sí, finalmente, pues nada, sustituyo los números que ya tengo, me lo he currado todo y ya está. Entonces este campo total será 1,8 por 10 a la 3, voy sustituyendo todo lo que he hallado, raíz de 5 partido de 29 y siempre cuidado, de ponerlo todo en unidades del sistema internacional. Raíz de 8i menos 2 raíz de 8j. Valor del campo eléctrico menos 7,87 por 10 a la 3i menos 10,22 por 10 a la 3j. Newton partido de Coulomb. También me pide la magnitud del vector, eso es el módulo, ¿vale? Lo dejo, sabéis que este es la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, raíz cuadrada. O sea, sería en este caso menos 7,87 por 10 a la menos 3 al cuadrado más menos 10,22 por 10 a la 3 al cuadrado, todo raíz, ¿vale? Lo que dé. Una cosa interesante es que como tú tienes que E2 es este y E1 es este, puedes incluso tú verificar que el resultado que te da, que el vector E total tiene las dos componentes negativas y dices, bueno, eso tiene sentido porque ¿cómo se suman dos vectores? Fíjate, vamos a dibujar, sí, la suma. A partir de 1 dibujo una paralela a E2 y a partir de E2 una paralela a E1 y este sería el vector campo total. Y efectivamente veo que las dos componentes tienen que ser negativas. A ver, es que en este caso el dibujo, el vector E2 es bastante, fijaos que el módulo de E2 era 13,5 por 10 a la 3, vale, salen errores. Me refiero a que este vector E2, en realidad, como veis, el valor, el módulo que tiene, es bastante mayor que el vector E1. ¿Vale? Sería esta la expresión. Vamos a borrar aquí un poco, vamos entonces a borrar aquí un poco.
Vamos a dibujar bien el vector rojo. Fijaos, he querido verificar con el dibujo, pero el dibujo le tienes que hacer bien. Entonces, repito, lo que pasa es que el módulo de E2, si os fijáis en el principio del problema, es bastante mayor que el módulo de E1. Entonces, esta sería el dibujo. Entonces, vamos a volver con el color negro. Ahora sí, sumo estos dos vectores. Lo que busco es comprobar que el vector suma tiene que ser este. Entonces, dibujaría por aquí. Vamos a borrar un poco más por aquí, esto de aquí. Vale, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto también. Bien. Entonces hago una paralela a E1 y una paralela a E2. Y efectivamente, este es el vector suma. Ese es el vector suma. Vamos a dibujarle de color naranja. Este es el vector suma. Este es el total. Y este sí veo que sus componentes sobre el eje Y y sobre el eje X serían negativas las dos. A eso es a lo que me refería. ¿Vale? Pues hemos terminado este problema.